Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es, Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Hola amigos, amigas, feliz domingo, conociendo a Dios a la manera de Dios. Siempre les he dicho que la palabra del Señor, la Biblia, está inspirada por el Espíritu Santo, que solamente usó a los hombres para escribirla, pero Él la dictó. Yo lo veo eso en muchas partes de la Biblia. Por ponerles un ejemplo, el Pentateuco lo escribió Moisés, pero Moisés no estuvo en mucho de lo que escribió, porque él no estuvo en la fundación del mundo y sin embargo escribió Génesis. Vivió el Éxodo, sí, pero todo lo demás no. Y en la palabra dice que no se mueve una sola tilde sin que pasará la tierra, pasarán los cielos, pero no pasará su palabra. Su palabra es actual. Su palabra, Dios habla en presente. Dios no habla en pasado ni en futuro, aunque sí hay profecía y eso es futuro. Pero Dios habla en presente y nos está hablando todo el tiempo. Y estando leyendo Corintios el capítulo 2, no es muy fácil de entender, pero lo voy a leer porque creo que ahí queda todavía más que claro que la palabra está fundada en el Espíritu Santo, no en sabiduría de hombre. Y eso es bien importante. Así que leamos Primera de Corintios en el capítulo 2, en el versículo 4, y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, ninguna palabra que esté en la Biblia está basada en sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Y luego dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es donde de verdad se nos abre una revelación tremenda. La palabra no es sabiduría de los hombres. Por eso cuando yo pregunto, ¿dónde dice la Biblia que nos confirmemos? No está en ninguna parte. ¿Y dónde dice la Biblia que yo le pida perdón a través de una persona y esa persona me va a dar la absolución? No está en la Biblia. Así que todas las religiones que son hechas por el hombre no están en la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo solamente hago lo que la Biblia dice. ¿Dónde dice que bautices a un bebé? En ningún lado. Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Dónde dice los santos óleos? En ningún lado. Y así me puedo ir todas las religiones. La Biblia está inspirada, dictada y avalada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso está claro en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y después dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está hablando de Satanás. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de formar el universo, Dios ya había predestinado la palabra. O sea, es maravilloso la fe, o sea, no nada más es la fe que creer en lo que no se ve, es que a ti y a mí nos lo están diciendo claro, clarísimo. No hay otra cosa en la que creer ni en la que fundamentar nuestra fe
y nuestra salvación, sino en la palabra. Y luego dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¡Ay, qué tremendo! O sea, nos están confirmando de mil maneras que la palabra está inspirada, escrita y avalada por el Espíritu Santo, que los hombres solamente usaron un papiro y usaron una tinta. Eso fue todo. O sea, aquí no existe una sola letra, ni siquiera una tilde, o sea, un acento que no esté avalado por el Espíritu Santo. Yo de verdad cuando descubrí todo esto, mi vida cambió. Tengo 18 años caminando con el Señor. Y lo que más me apasiona es conocerlo a través de su palabra. Y me lastima mucho cuando le fallo, cuando me distraigo. Por eso les pido que lean la palabra, porque no es Conchita o el padre o el pastor o cualquier predicador. No, es el Espíritu Santo, es el que nos está hablando. Y acuérdense que si tú naciste de nuevo, si tú ya eres cristiano, el Espíritu Santo habita en tu corazón porque tú y yo somos templo de Él. Y luego dice, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate. Ningún ojo ha visto, ni un oído escuchado lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No, es que es pura sabiduría por donde la leas. Y luego dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha mandado. Obedecer a Dios está en la Biblia, no en un padre, no en un pastor, no en un humano, no en un predicador, no en un monje, está en la Biblia. Le guste oírle a quien le guste oírlo. La palabra es la verdad y es lo que debemos de seguir. Todo lo que diga el hombre es mentira. Yo no sigo a ningún hombre, no los escucho. ¿Por qué? Porque el Señor dejó su palabra, dejó su libro, dejó su opinión, dejó cómo lo sigamos, lo conozcamos, lo obedezcamos a Él. No tenemos ningún pretexto para no obedecerlo, para no seguirlo, para no conocerlo, porque dejó su manual, dejó su palabra, dejó su opinión. Así que salgámonos de las religiones. El otro día que estoy viendo que llevan a la iglesia peregrinando a San Judas, en primer lugar no es San Judas Tadeo, pero vamos a suponer que sí, que una parte de su mano por el amor de Dios es herejía, es idolatría. La Biblia lo dice: no te harás imagen ni inclinarás rodilla ante nadie que yo no sea tu Dios Jehová, porque soy un Dios celoso que castiga la idolatría hasta la 4ª y 5ª generación. ¿Cómo es posible que la iglesia esté reverenciando a un ser humano, Judas Tadeo, y le esté dando el poder de Dios que no tiene, porque es una imagen o un ídolo hecho de piedra por hombre? No oye, no siente, no habla, por el amor de Dios. O sea, usemos el sentido común. Traemos a un monito, literal, y nosotros
reverenciándolo, está hecho de yeso, pintado a mano, no oye, no ve. Y miren, si esto va a ser escándalo, pues que lo sea, pero no se vale que tengan al ser humano en una religión que es de verdad, es una idolatría y está fuera de cualquier norma de Dios. Uy, no sé por qué dije todo esto, porque lo creo, lo avalo, pero realmente creo que el Señor está hablando, porque no soy yo, el Señor está hablando. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro esta palabra para que llegue a quien tenga que llegar y las idolatrías de las iglesias se rompan en el nombre poderoso de Jesús y dejen de estar violentando la palabra santa, la palabra verdadera, la palabra correcta, la palabra de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Sigamos la Biblia para que ustedes y yo un día nos veamos en la cima.